Buenas tardes a todos, bienvenidos a Disertando con Café número 9. Por fin llegamos al número 9. No importa que por ahí venga depresión tropical, estamos aquí en vivo. Me acompaña, tengo el salón aquí lleno esta tarde porque me acompaña el famoso Pablo Impeluso. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. También me acompaña Eduardo Rosado. Buenas tardes. Gracias, un placer. Antes de empezar, ¿verdad? El tema que tenemos hoy, que vamos a estar hablando de censura y sensibilidades en los medios y como la gente, ¿verdad? Desee, ¿verdad? Llamarlo. Me gustaría conocer un poquito de ustedes para que la gente, ¿verdad? Lo conozca, en qué han trabajado, a qué se dedican. Quiero empezar con Eduardo Rosado para que la audiencia te conozca. Básicamente, pues durante los últimos años, a lo que me he dedicado es a la multimedia en general, tanto cine, radio. Los últimos años he estado trabajando, teatro también, he trabajado en televisión y todo detrás de las cámaras, todo lo que tiene que ver con producción, dirección, escribir, y por ahí navego, sobrevivimos. Él escribe, él es camarógrafo, trabaja en maquillaje también. ¿Dónde hay chavo? Para allá vamos. No, o sea, me gustaría poder decirte que soy cineasta de corazón, y de vocación, pero que viva profesionalmente de eso, pues no lo soy. Doy clases, soy profesor, y donde uno, no sé cómo decirlo, donde el río me lleve, pues por ahí voy. Mantengo el cine como norte y siempre estoy trabajando en producciones y va por ahí la cosa, pero pues como te digo, navegando. Muy bien. Impeluso, cuéntame algo de ti. Bueno, nada, yo hace 22 años llegué a Puerto Rico. En ese momento mi hermano tenía una compañía de producción de videos musicales. Él estaba en New York y nos trasladamos para acá, para Puerto Rico, y bueno, empezamos a trabajar bastante. Fundamentalmente yo era el editor, inicialmente era el editor y me dediqué bastante tiempo a eso. Después, hace como 10 años, amplié los horizontes a lo que tiene que ver un poquito más con el cine, gracias a un director que me reclutó de alguna manera, César Rodríguez, que Eduardo lo conoce también muy bien. Un maestro, un director muy bueno, muy reconocido. Y bueno, y ahí empezó el mundo tirándome más al cine, saliéndome un poquito de los videos musicales y haciendo más cine. Y después también otro cambio fue empezar a dar clases, hace como, no me acuerdo si 8 años, el tiempo pasa volando. Empecé a dar clases, inicialmente en Gurabo, en la Universidad del Turabo, en el Colegio de Cinematografía, en el Columbia University, y ahí seguimos avanzando dando clases, y ahora realmente bastante de mi tiempo es dar clases. Un poco Eduardo también, un gran maestro, un gran profesor de cine también. Nos hemos encontrado cruzándonos de salones, compartiendo alumnos con Eduardo. De ahí lo conozco y le tengo mucho aprecio y cariño, pero además un gran profesional. Así que y ahí seguimos inventando cosas siempre, al estilo, y un poco al estilo de Eduardo, haciendo de todo un poco. Muy bien, muy bien. Estás como, bueno, yo vengo de la parte de negocio y empresarismo y hay los contadores que hacen de todo, planillas, auditan, atienden, hacemos de todo también. Así que yo creo que en el Puerto Rico de hoy, ¿verdad? Hay que buscársela, hay que sobrevivir, y pues si hay que hacer de todo, pues uno hace de todo. Quiero hablar en esta tarde con ustedes un tema que me preocupa mucho. Hace un tiempo, no puedo precisar de qué fecha para acá, pero recientemente he visto una sensibilidad en los medios que jamás en la vida pensé que iba a haber, especialmente en las artes libres. Que de hecho eran libres y yo no las estoy viendo tan libres hoy en día. Y he ido, por ejemplo, leyendo y me enteré hace poco, me enteré que China, por ejemplo, exige que las películas que van a China a presentarse no presenten al país de forma negativa. Si tú haces una película y quieres presentarla en China, pues no vas a poderla presentar, el tema de la película
no puede presentar a China de forma negativa. Entonces, ¿qué pasa? China representa un mercado bien grande hoy en día por la cantidad de personas y el dinero que produce. Básicamente es como si el gobierno chino censurara ¿verdad? A las películas de Hollywood o cualquier tipo de película que vaya allá. Entonces, pues quiero comenzar esta tarde preguntándoles aquí en Puerto Rico si alguna vez han sentido algún tipo de censura, le han dicho ese tema no, cuidado con ese punto, cuidado con esa idea de proyecto que ustedes han tenido. Quiero empezar con Impeluso. Ok. El otro día me estaba comentando el director Raúl Marchán. Muchos recordarán la película, y Eduardo Rosado estoy seguro que sí, 12 horas. 12 horas, 2001. Marcó de alguna manera, una manera también de hacer cine, pero la temática que planteaba. Justamente en una charla que tuvimos, se juntaron Modesto Lacén, que hacía un personaje, él es negro, y hacía un personaje de un maleante. Y justamente en esa escena parece que hubo muchas discusiones porque a la contrafigura de él justamente lo hizo alguien que era, Eduardo se está riendo porque me imagino que conoce la historia, era Luis Martínez. Era alguien que se dedicaba a filmar, era director de fotografía, pero también era como que era bastante fuerte hablando él. Tenía una costumbre como de hablar bastante duro y malo. Y entonces, justamente por eso, Raúl Marchán lo elige para ese papel. Y entonces en el diálogo entre ellos, cada vez la cosa se puso más intensa. Hasta que al final el actor, con experiencia, no la experiencia que tiene ahora, por ejemplo, Modesto Lacén es la gran figura actoral puertorriqueña, pero en su momento salió muy ofendido, muy enojado, como lo habían tratado, porque él era la pelea verbal era él tratando de robar y el otro agrediéndolo porque estaba robando, ¿no? Entonces, recuerdo ese punto. Ese es un punto interesante, pero también en esa película, por ejemplo, hay una figura para mí espectacular, una actuación de Teófilo Torres, que inicialmente lo vemos en una barra gay, hablando con una persona, tratando de conquistar a un muchacho muy, muy, muy bonito, y de pronto cuando él llega a la casa, resulta que él no voy a contar el bueno, sí, le voy a contar el final. Un buen spoiler. Sí, voy spoiler. Bueno, sin spoiler para que Eduardo, la gente vea. ayúdame, ¿cómo lo cuento? Vos sos un experto. Es que ¿Cómo lo cuento? esa película 12 horas no se consigue ni se ve, no sé si spoilearla. Sí, spoilearla. Es que espera, el personaje me la acaba de mandar Raúl, no, la subió a Vimeo ayer para que la podamos compartir y ver porque bueno, sí, porque es una película, una de nuestras mejores películas puertorriqueñas, pero yo creo que una manera elegante de decirles es que creo que el personaje de Teófilo tenía un gran secreto y que conlleva una crítica social enorme a algo que vivimos y que se ha visto en Puerto Rico y en muchas partes del mundo. Una realidad que, si sigo diciendo, creo que también lo voy a spoilear, que tiene que ver con un tema que se ha tocado. Y sin querer abundar mucho en eso, es un tema sensible, obviamente. Y sí, yo me acuerdo que hubo gente que se ofendió con eso. Y es un momentito de la película, porque eso al final. Que se ofendió con la escena. El público. Porque es que son dos escenas. Ese personaje empieza en un bar gay, pero es que ese personaje después descubrimos quién es, o qué es, a qué se dedica. Y al descubrir al final qué se dedica, es una tomita de él vistiéndose. Hay que decirlo, lo voy a spoiler, yo me llevo la culpa. Es un cura. Él se está poniendo la sotana y todo. Cuando tú te das cuenta, pero si él estaba en el bar gay, entonces tú haces el flashback, y es un gran comentario de Raúl, de un gran director, de un gran escritor, que es Raúl Marchán. Y yo me acuerdo cuando yo lo vi, era wow. Es una crítica que se ha hecho y se hace constantemente en muchos medios, y pero que ocurre con una realidad. Pero el plasmarlo en pantalla grande, en una película puertorriqueña, sobre todo 12 horas, Pablo sabe, llega en un momento en donde lo último que se había hecho era que Héroes de otra Patria en el 97, corrígeme, Celestino Vampiro fue después. O sea, no había
una película puertorriqueña que por fin sale, estrena y tiene eran muchos puntos que Raúl tocaba que pues, eran controversiales. Eran controversiales. Y hubo, pregunta que hago, hubo gente que cuando leyó ese libreto dijo, es rayete, esto está muy duro, en serio. Yo desconozco ese factor, sí, porque yo no estuve en la producción. Yo la vi, yo estaba en high school. Ah, ok. Yo tenía 3 años en ese momento, ¿me acuerdo? Pero nada, me contó, mi abuelo me contaba. Pero es un tema bien fuerte. Un tema muy fuerte porque era muy gráfico. Eran 5 historias. 3 amigas en un bar, a una la empastillan, el robo, una muchachita que era la primera vez que iba a tener sexo y no sabía si hacerlo o no. Entonces, muchos temas, por eso se llamaba 12 horas. Picante. Súper picante, 2001, Dios mío. O sea, realmente fue un osado y le agradecemos porque gracias a eso creo que pudimos muchos empezar a dilucidar un cine más real, ¿no es cierto? Claro, ¿y quién fue el director? Raúl Marchán. Y el productor. Espera, lo tienes que conocer porque fue el director de Broche de Oro. No. Las películas Broche de Oro con Jacobo Morales. Ah, ok, sí. Ok, claro. ahora sí. Sí. ¿Y ustedes alguna vez han estado en un proyecto donde cuando leen el libreto dicen, wow, esto está fuerte? ¿Alguna vez? Yo no en esa línea, pero sí te quería compartir tres casos que sí yo creo que pueden venir al debate. En el 2010 yo hice un cortometraje que se llama Terrorista. Tomaba de punto de partida, ¿te acuerdas del huevazo a Fortunio? Sí. El famoso huevazo. Nada, era una parodia sobre esa situación, pero entonces trataba de llevar una crítica social también sobre cómo muchas veces, ¿qué pasa? Cómo el abuso de poder del gobierno, oye, venga del partido que venga, lamentablemente en ese momento claro, estaba ese partido en el poder, ese gobernador en el poder, y utilicé ese contexto, esa situación, pero el cortometraje no dice nombres de partidos ni nada, tú aludes por la situación, que me estoy refiriendo a un partido, pero era cualquier partido. Y ese cortometraje se iba a transmitir por Guapa, por el Canal 4. Entonces me hacen una entrevista el día antes, eso creo que se transmitió un martes, el lunes me hacen una entrevista por televisión para promoverlo y perdóname, por prensa escrita el nuevo día, yo creo que fue, me dan la entrevista, entonces yo indico que es un corto que se basa o toma de punto de partida el huevazo Fortunio y al otro día temprano, martes temprano en la mañana, 7 por ahí de la mañana, me llama la productora para decirme el corto no va. Y yo, ok, ¿por qué? Y estoy texteando, esto salió en prensa en ese momento, yo creo que si googlean, alguien que esté viendo googlea por internet, Eduardo Rosado, terrorista, Guapa, les va a aparecer porque salió en primera hora del nuevo día la situación, ¿no? Constantemente durante esa semana. La productora me dice a mí que fue que de la Fortaleza llamaron, así me lo contaron y yo lo cuento para la emisora. De Fortaleza llamaron que ese cortometraje no se podía pasar. Y entonces Joe Ramos, que era el presidente de ese entonces de Guapa, el jefe de programación, dice que no y se cancela la transmisión del proyecto. Obviamente yo indico que es censura, pero me dicen que no se puede hacer nada, que ya de arriba dieron la orden y que Joe Ramos no iba ahora me están dando insight. Claro, obviamente, yo voy a donde prensa y yo hago un comunicado de prensa y yo tiro al medio de la situación. Eso llevo esa semana, Joe Ramos me vino a contestar como el viernes, eso pasó un martes. Joe Ramos me viene a contestar y sale a prensa hablando el viernes. Yo lo recuerdo para mí un gran evento porque René Monclova, Roberto Ramos Perea, muchos colegas cineastas, actores, escritores me comunicaron y me dieron su apoyo. Durante esa semana ciertos medios, ¿verdad? Le dieron, excepto Guapa, le dieron cobertura porque Guapa censuró a un cineasta puertorriqueño. Y ese cortometraje llevaba 3 semanas, 4 semanas allá, lo habían visto, se había dado la fecha de programación, me habían hecho una entrevista porque antes del cortometraje iba a ir mi entrevista con el elenco, o sea, estaba toda la producción ya hecha, ejecutada desde semanas antes. Pero claro, una entrevista en el Nuevo Día donde indicaba que ese cortometraje tomaba de punto de partida el huevazo Fortunio y alguien de Fortaleza llamó. Ese fue uno.
yo tengo una página web y un blog en Facebook, ¿verdad? Que es Cine Movida, donde nos hemos dedicado durante ya casi 20 años a documentar todo lo que tiene que ver con el cine en Puerto Rico. Y casi para esa fecha también, creo que un poquito antes, en 2009, la Corporación de Cine, y esto salió en prensa también, censuró un cortometraje que le iba a dar fondos y no lo hicieron porque tenía la temática del suicidio. Y nada, era que al final el personaje se suicidaba, pero la Corporación de Cine no quería mostrar eso porque era muy crudo, porque era por muchas razones. La muchacha, pues le estaban pidiendo que cambiara el guión y el artista, el cineasta, la muchacha no quería. Así que nos enteramos y me encargué de, a través de cinemovida.net, hacer una serie de artículos donde básicamente señalábamos eso. Y eso fue un caso de censura que se dio y se discutió también, porque después Nuevo Día entrevistó a la directora de la corporación, que era Mariela Pérez, que no me quiso dar la entrevista a mí, pero se la dio ¿verdad? A los otros compañeros. A mí nunca me dio cara y siempre dijo que no, pero yo tenía la evidencia de los emails, de toda la comunicación entre ellos escrita, donde claramente había censura. Y finalmente, esto no tiene que ver directamente con gobierno, pero hice en el 2014 una película, un largometraje que se llama Sexo Salvaje. Y es una película en donde tiene una temática cruda, tenía desnudos, tocaba la temática del swinger, que es el intercambio de pareja. Y no sé si decir que hubo una censura oficial, pero sí cuando nos sentamos con Caribbean Cinemas, obviamente el título, obviamente los desnudos, ellos nos dijeron, nosotros no podemos poner esto en cine. Ciertamente en Plaza Las Américas no va a ser. Pero y ahora, esta es la cosa. Meses antes, ellos habían puesto la de los 3 libros, la trilogía de los libros 50 Shades, habían sacado la primera y habían sacado la de Lars von Trier, se me olvida el título, Nymphomaniac, que Nymphomaniac era 1000 veces más fuerte en temática, en crudeza que mi película, pero a la mía fue la que le dijeron, me pierdo porque 20 peros. Aquí me pierdo porque yo soy contador, entonces veo todo como un contador. Y bueno, una película, Sexo Salvaje, yo como contador hubiera dicho, pon eso ahí con palabras que de neón, porque probablemente va a caer al público. Lo que pasa, había un punto válido en ese entonces, antes, esto Pablo, ¿te acuerdas de Carlos Madera? ¿No? Carlos Madera era la persona que estaba a cargo antes en Caribbean Cinemas, un tremendo ser humano, por lo menos, ¿verdad? Yo conocí, fue una persona que yo creo que ayudó y aunque él representaba a la compañía con los intereses, ¿verdad?, económicos de la compañía, pero siempre que podía buscaba la manera de apoyar al cine puertorriqueño en la medida que él podía. Y yo empecé a hacer, me acuerdo, la comunicación con él, y una de las preocupaciones de él al principio era porque recuerda que los cines no sacan, uno piensa que es de la taquilla, ¿verdad? La gente a lo mejor va a ir a la taquilla y va a pagar, pero a la larga es realmente de los anuncios, mayormente, claro, que van y del grocery, ¿no? ¿Qué pasa? Una película Sexo Salvaje, X clientes no van a querer anunciarse ahí porque no les conviene que asocien su producto con una película llamada Sexo Salvaje. Así que probablemente mi película al salir no iba a tener anuncios o 2 o 3 anuncios. Eso significaba un golpe económico, sí, claro, al cine, porque iba a tener muchas tandas de mi película, pocos anuncios, versus otras películas que pueden tener grandes cantidades de anuncios. La mía a lo mejor, más líos legales a lo mejor que podían pasar, porque después uno de ellos me dijo que es que ellos tenían preocupación también, según entendí, no sé si esto es un fact así, pero según me transmitió, era que los anuncios ellos los programan y a veces se vende el package. Mira, vamos a pasar en la sala 14, en la sala tal, y a lo mejor la mía terminaba en la 14, y digamos el anuncio de, por decir un cliente, mencionar uno, Goya, y de repente Goya sale antes de Sexo Salvaje, y de repente Goya demandaba, porque oye, ¿qué hace mi marca en la sala de una película que R, que no representa los valores de mi compañía? Podía representar también unas acciones legales. ¿Alguna vez, sí, pero alguna vez tú has escuchado alguna demanda porque el paquete de anuncios se puso en 50 Shades pero pues ese es mi punto, 50 Shades. El proceso, lo que pasa es que Carlos Madera fallece en el proceso de eso. Cuando nosotros finalmente tenemos la copia final, tenemos que volver a someter todo porque la persona que está ya no es Carlos Madera. Y entonces tenemos que empezar desde cero, y la persona no tiene la experiencia o el conocimiento, ya lo que se había hablado con Carlos, y de repente ahora está con todo eso. Pero si ya esto yo lo había hablado con Carlos, ustedes tuvieron 50 Shades que salió meses antes, y la mía no es tan, tiene un nombre fuerte, es Sexo Salvaje, pero o sea, no hay diferencia, que es boricua,
porque es puertorriqueño, entonces a lo local, y sí salió en prensa. Yo me acuerdo cuando sacamos el primer trailer, eso se volvió, la gente empezó a compartirlo y se volvió viral. Y Primera Hora, de repente un día me levanto, me llama desde Primera Hora, y Primera Hora me entrevista, hacen en la página web, lo sacan y se vuelve una noticia viral toda esa semana, todo el mundo atacando Sexo Salvaje, porque wow, tantas películas que se pueden hacer y hacen esta pornografía, wow, tantas películas que el gobierno, que la corporación le puede dar chavo y le dan chavos a esta película, y la corporación ni siquiera me había dado $1 millón. Sí. Pero la gente rápido claro, se ciega y ataca, porque ¿cómo es posible que hagan una película, un boricua haga una película llamada Sexo Salvaje y la vayan a poner en cine? Ok, en esto yo no había pensado cuando íbamos a hablar de esto, pero parece que hay una censura a política. Obviamente estamos claros de que cualquier cosa que uno diga en contra del gobierno en un país tan pequeño, vas a pagar las consecuencias malamente. Entonces el gobierno tiene un presupuesto gigante, de hecho por agencia, para poner anuncios. Si el gobierno se va en contra tuyo, el medio se va a asustar. Y va, ¿verdad? Va a tener y a mí en mi programa, que tan pocos seguidores, pues me ha escrito gente y me ha dicho, cuidado, diste una noticia de una compañía y bueno, pues puedes tener consecuencias. Así que sí sabemos de eso. Lo que yo estoy empezando a notar, yo no sé si Peluso está de acuerdo conmigo, es que hay una discrimen, censura con lo puertorriqueño versus los que viene de afuera en cuestión del cine. Lo que pasa es que ahí lo que hay, primero, antes que nada, antes de continuar, Eduardo, José y yo queremos la copia, por favor. Sí, de la película. Mándala para acá para entonces yo en el próximo programa estar seguro. Necesitamos analizarla. Exacto, dar un análisis, cuestión de. Oye, bueno, de ahorita pregunto. Eso, después le mandan la copia. Y la versión larga queremos, ¿ok? Ya, gracias, Peluso, porque sin censura. Mi pastora de la iglesia escucha este programa y pero me van a dar pan el domingo. Pero es un análisis de la censura y profesional que lo estamos haciendo. Claro. Lo que pasa es que Eduardo está tocando un tema bien interesante. Lo que pasa es que tenemos que pensar que de los distribuidores, estamos hablando de 20th Century Fox. Okay. ¿Cómo se van a ir en contra de esas cadenas? Porque esas compañías vienen con paquetes de películas. Tengo esta. Esta es la que hay. Esto es lo que hay. ¿No querés? ¿Viste? Okay, pues la próxima, qué sé yo, Indiana Jones, pues no la voy a presentar, imagínate. Claro, ¿viste? O tantas copias, ¿viste? Es difícil acá porque tenemos casi exclusivamente un solo exhibidor. No tienen un poder económico versus las compañías de Estados Unidos. Claro, pero además también tenemos acá otro tema interesante, que tenemos un solo exhibidor. Casi. Hay algunas cosas independientes, pero tenemos un Caribbean Cinema bien fuerte. Aquí tenemos solamente un exhibidor. Sí, habrá un sitio creo por ahí independiente, pero eso es... Santo Domingo, la competencia es bien fuerte. ¿De verdad? Creo que 3 o 4 sí, fuertes. Hay varias. Caribbean Cinema está, pero también hay otros muy, muy buenos. que entonces tienen manera de competir con las películas. Entonces, no, tú no la quieres, la agarra el otro y ahí uno puede jugar para el mejor postor o el que más promoción le va a dar también a la película y todo eso. Bueno, y a mí me preocupa porque yo sigo pensando y estoy convencido de que el cine entonces es un arte, es un medio de expresión, pero es un medio de expresión libre. Eso es lo más importante. Si a alguien no le gusta el título de la película y quiere juzgarla por el título, no tiene que ir a verla, no está obligado a ir a verla. Siempre me preocupa cómo hay un medio que puede censurar cuando vivimos en un espacio libre, de libre selección. A mí nadie me obliga a consumir algún producto de alguien. Lo que pasa es que siempre está el tema de los fundamentalistas, ¿no es cierto? Sí. Me parece que ahí llegamos al punto del que el que no puede aceptar que al otro le guste de otra manera. No sé si recuerdan, yo soy malísimo para los nombres, la de Jesús, la de la muerte, la pasión de Jesús. Las marchas que hubo en los cines para que no la dieran y... Bueno, y lo mismo pasó con el Código Da Vinci.
Código Da Vinci. Hasta el Papa salió y dijo, no la vayan a ver, y fue peor, pues todo el mundo entonces fue a verla, así que eso le rebotó a Jebes. Yo la experiencia que tuve fue 2006 con Ruido. Yo fui el editor de esa película, el director César Rodríguez, fue la primera película que edité, y había una escena homosexual. Ok. Y tuvimos, ¿te acordás, Eduardo? Hay varias escenas fuertes, yo me acabo de acordar, la homosexual y la de con la nena. Con la nena. Esa escena Hay una escena con la nena bien fuerte también, interesante. Y ahí el guionista, el director César Rodríguez fue director y guionista. Y él no fue para atrás nunca. Gente del crew mismo. Ok. César, me pedían a mí en la versión final si yo les podía hacer una versión sin la escena. La que más criticaban era la escena homosexual, porque se ven dos hombres de alguna manera teniendo sexo, ¿no? Okay. Entonces, este amigo del crew, muy importante, me decía, Pablo, por favor, para mostrárselo a mi familia, ¿me la podrás editar quitándole esa escena? Wow. Y el director, mira, trataba de hablar con él, mira, no, es una obra completa, significa, ¿viste? Pero hay que jugársela. Esto fue 2006 también, ¿no? Fue hace bastante. Y hay que jugársela y a ver qué uno hace. Yo creo que la libertad de nosotros, por ejemplo, yo vi una serie, La Pastora, de aquí no salgo vivo, pero es que vos también sos solo, porque vos trajiste el tema, hubiéramos hablado de otra cosa más, exacto, trajiste este tema. Culpa mía. La serie famosa de 6 Feet Under de HBO, había el protagonista es homosexual y hay escenas bien crudas. El tema es bien profundo, by the way. El tema es de la muerte y cómo la gente, ¿verdad?, ve la muerte de diferentes formas. Y bien interesante el final de la serie, cuando se empiezan a morir familiares de ellos, que ellos no pueden con la situación, mientras ellos, ¿verdad?, tenían una funeraria. Así que, ¿verdad?, vuelvo y digo, yo creo que uno elige lo que uno quiere consumir. Y si uno entiende, ¿verdad?, que es algo, pues, que no, qué sé yo, que no te va a gustar, o algún tema o algo que no te va a gustar. He visto series que tienen escenas, lo que yo llamo, desde mi punto de vista, yo no soy experto en esto, pero yo llamo sexo innecesario. No veo la serie y ya la corto, dejo de verla. Así que... hay una muy famosa ahora, ¿no es cierto? Que es como una película que todo el mundo le está viendo. 365, creo que se llama. Sí, algo así. Que lo que narra es de un muchacho que rapta a una muchacha y dice, yo te elegí, yo quiero que seas mi mujer. Sí, eso es Netflix. En Netflix. Y la película, qué sé yo, el 20, 30, 40% es dándole cariño y afecto. Dos cosas más, lo que me sigan en el canal, lo tengo 10,000. No, mucho cariño, afecto, sí, mucho tiempo, y realmente ahí sí decís, sí, ¿qué me está haciendo? Nada, es eso, nada más. Sí. De hecho, alguien me la recomendó y yo siempre que alguien me recomienda una película, le digo, tengo una hija de 13 años, ¿la puedo ver con ella? No la vea. Ok. Y haces bien, porque hay muchas otras películas muy buenas. Sí, hay otras películas buenas. Hoy en día hay unos temas que yo no sé si se pueden tocar en el cine, o no sé si algunos temas que a ustedes le preocupa, pero temas, hablamos de homosexualismo. Yo creo que el tema racial es un tema donde hay mucha sensibilidad, y aunque ustedes no crean, ríanse de mí todos los que están en Facebook. Solamente hace 2 semanas atrás, 2 semanas nada más, yo me enteré de que hay un término que se llama cultural appropriation. Yo no puedo creer que eso exista, especialmente en el cine. ¿Qué significa? Bueno, cuando una persona blanca se pone un peinado que usualmente usan los de color lo acusan de que se está apropiando de la cultura. A ese nivel de ridiculez de que alguien se puso unas plumas, pero estamos hablando de películas.
Entonces, si yo soy actor y tú me contratas para hacer de mexicano, pues no sé, me imagino que cambiaré mi acento, no sé, me vestiré, hablaré, diré güey, que es lo que ellos dicen. Y bueno, pues los mexicanos, algunos van a decir que es un cultural appropriation, que tenías que buscar a un mexicano para hacer un papel de mexicano. De verdad que si ustedes me pueden explicar eso, no creo que me lo puedan explicar, pero si alguien puede explicarlo, me va a hacer la tarde, porque yo creo que el sentido de ser actor es uno poder interpretar algo, lo que sea. Entonces, pues, no sé cómo hemos llegado a esto en la sociedad. Y les comentaba fuera del aire del caso de Tropic Thunder, donde Robert Downey Jr. hace de negro, entonces se pinta, porque bueno, es de negro y el papel es pintado, es el famoso blackface, pero es excelente, es una crítica a cómo tratan, ¿verdad?, a los negros en el cine, y nominado al Oscar, y ahora mismo hay gente tratando de censurarlo y de censurar la película por eso. No Yo creo que es un tema de ignorancia, me parece a mí, porque fíjate que mucho de estas situaciones de censura mayormente se dan antes de que la persona misma vea la película, antes que la persona vea la obra. En Puerto Rico, Hombres Cantando y Desnudo. Hombres Cantando y Desnudo no había ni estrenado y ya la estaban boicoteando, allá en los 90. Y de repente X novela no ha salido y ya la están boicoteando y la están censurando. Y a mí siempre me ha parecido que en gran medida la censura no es otra cosa que miedos que nacen de nuestra ignorancia, de nuestros prejuicios, nuestros complejos. Oye, puede ser justificado, a lo mejor yo puedo tener una inseguridad, digamos, por tocar un tema controversial que yo creo que llevaría a mis límites. Tú me dices a mí, yo soy artista y yo creo que el arte debe ser libre, pero si tú me dices a mí que es una película, una obra que toca el tema de la pedofilia, donde se justifica el pedófilo, mi carácter personal, Eduardo Rosado, tendría problemas con eso. Claro. Yo no sé si yo lo podría ver. Yo no sé si yo veo que se lleva mal el tema o se lleva un mensaje que no es, incluso ya mi moral y mi ética me llevaría a censurarla, a decir, no, eso no debería ni pasarse en cine. Yo como cineasta me pongo en contra. Es contradictorio porque yo sé que precisamente lo bueno del arte en todas sus facetas, sea teatro, cuando tú empiezas a estudiar la historia, por ejemplo, yo creo que hay el teatro, y de hecho el teatro en Puerto Rico, el cine no tiene eso. El cine todavía en Puerto Rico, en muchos aspectos, está bebé, y podríamos hablar de muchos aspectos sobre eso, pero otro de los aspectos es la naturaleza de cómo aborda eso. Tú ves que el teatro en Puerto Rico siempre ha sido más atrevido y más retante. Tú ves el teatro en los 80 y en los 90 en Puerto Rico, cuando hablas con todos estos teatreros, directores y dramaturgos que en sus temas, en sus libretos, abordaban cosas, claro, que no se podían abordar en la televisión, por obvias razones, pero oye, el cine sí lo podíamos tocar. Y no lo tocamos, y a veces, por ejemplo, Pablo mencionó a César con Ruido, César Rodríguez con esa película. ¿Quién se atreve? ¿Cuántos cineastas se atreven a ser tan crudos como César, como Raúl Marchán, y llevar cosas que tú dices, wow, pocos? Pero en el teatro es constante. Y a lo que voy con eso es que creo que el cine está bebé en esa cultura, el cine boricua, en esa cultura de ser atrevido, de vamos a poner las cosas como yo, como visionario y artista, entiendo que debe ser, sin importarme las consecuencias que eso pueda traer. El teatro lo tuvo y lo ha tenido y lo ha logrado vencer a través de las décadas. El cine en Puerto Rico, ¿verdad? Todavía, porque claro, no hay fondos, no hay dinero, la corporación de cine no me da dinero, tal fondo federal me lo quitan, y entonces nos ponen en una posición de, ¿qué hago, Pablo? Pues quito la escena porque es eso, no tener los chavos, y si no tengo los chavos o no me pueden decir, la película no existe. Pues uno tiene que negociar, y el teatro no tiene ese problema. El teatro, pues no me dan los chavos, lo hago como quiera, voy al teatro, voy a la calle y lo hago. Y entonces es más atrevido. Y entonces, para finalizar la idea, es cultura y es educación, entonces, porque uno tendría que educarse, está bien, déjame ver la propuesta. Oye, a lo mejor yo tengo miedo de que la película... ¿cómo se dice? Humanice al pedófilo, y mi miedo es que lo ponga como que es una cosa normal, y ya yo la estoy boicoteando y no la he visto, pero cuando veo la película no dice que la pedofilia es buena, la película no dice que la pedofilia es normal, sino que nos está presentando el mundo de un pedófilo. Entonces yo veo la película y me ayuda a entender el mundo de un pedófilo sin justificarlo, y entonces yo digo, oye, es verdad, la película realmente no era lo que mis miedos, inseguridades y prejuicios me llevaron a pensar, no era eso. Pero ya de antemano uno está censurando. Yo creo que tiene que ver con eso, con educación y con, no sé.
Claro, pero mira lo que propongo yo. Si hacen una película donde proyectan a las personas que son pedófilos como personas buenas y como que eso debe ser aceptado. Vamos a imaginarnos de que a alguien se le ocurre eso. Que obviamente yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en vez de censurar en un medio como cine, porque televisión para mí es diferente. Y para mí televisión es diferente porque en una casa típica tú vas a tener unos menores viendo algo básicamente obligados. Cine es más de selección, igual que el teatro. Cierto. Pero en vez de pedir la censura, de irnos afuera del cine con unos letreros a decir aquí nadie entra, ¿por qué mejor no educamos y decimos, mira, yo no estoy a favor de eso por esta razón, por esta y por esta? Y ese siempre es mi problema con la censura. Si a ti no te puede gustar, fine, pero en vez de ir allí a hacerle boicot, quemar 4 carros, que by the way siempre terminas afectando a un montón de gente que no tiene culpa, trabajadores tú sabes, empleados del cine, por ejemplo, que no tienen culpa, que están allí y ese día no pueden entrar porque tú cerraste allí medio mundo. ¿Por qué mejor no educamos y entonces le damos la libertad a la persona? Es como decir, para mí la censura es, yo que soy más inteligente que tú, te digo que tú tienes que ver, y si te digo que eso es malo, tú tienes que hacerme caso a mí porque por alguna razón yo soy algún tipo de eminencia y yo soy el que censuro. Entonces, pues, no sé si están de acuerdo con mi punto, que yo creo que tenemos que educar un poquito más y decirle a la gente cuando no estamos de acuerdo con algo. Pero sí. También hay un punto que creo que tenemos que tener en cuenta, que es las minorías. Es verdad. Por otro lado, o sea, todo lo que está diciendo, y yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo, por supuesto, ustedes dos, pero también pienso que vale la pena analizar lo que sufrieron ciertas minorías. Vamos a poner un caso, las mujeres maltratadas. Recién ahora cayó preso que abusaba, este productor americano. Weinstein, ¿no? Weinstein. ¿Me entendés? Sí. Películas sobre negros, cómo los tratan. O sea, yo entiendo ciertas partes, pero también entiendo, o sea, antes de empezar nosotros bromeábamos, y es verdad, hay un montón de bromas que ya no existen, no pueden existir más. Yo soy argentino, yo tenía, no me acuerdo, 20 y pico de años, y yo me reía, me moría de risa y toda mi familia con Olmedo y Porcel. Me imagino aquí que ustedes... Aquí se daba Porcel, espérate. Aquí ya Porcel, las gatitas de Porcel, acá daban las gatitas de Porcel. Sí. O, ¿viste? ¿Viste? Hay algo, Pablo dice algo que yo lo hablaba hace tiempo con una amiga mía que es activista y que me trajo un punto en colación que va atado a lo que dice Pablo, que es cierto, tú tienes estas minorías que no tienen herramientas, que no tienen, porque a lo mejor gritan y dicen, mira, está pasando esto, y como quiera sigue habiendo racismo contra y cosas injustas sobre esas minorías, y esto, y llega el momento en que la única herramienta que tú tienes, censura, vamos a darle por donde le duele, y la idea viene entonces del principio de decir, al yo censurar, ahí ellos van a decir, espérate, ¿por qué censura? Si no, bueno, que no me estás dando de otra, y te pillo, y entonces ya ahí fíjate que por ejemplo, como este último año con que hay gente que sí, porque ha llegado a una exageración quizás, porque es una exageración, no deja de serlo, pero es una exageración justificada porque ha llevado que estemos hablando de temas que si no se hubiese hecho, todavía quizás estuviesen pasando o no las estaríamos hablando. Toma el tema racial de lo que está pasando con los negros o los afroamericanos en Estados Unidos. El tema, como dijo Pablo, de las mujeres que están siendo, ¿verdad?, injustamente o asesinadas y todo eso, y que quizás si no levantan la voz de esa manera y no utilizan la censura como una herramienta, su voz no sería escuchada. Claro, estamos de acuerdo ya desde el punto de vista como artistas o como intelectuales o como personas que decimos, mira, pero es que la censura no debería aplicar al arte. Yo creo que estamos de acuerdo y yo creo que ellos también los están de acuerdo y por eso lo usan. Ellos lo saben y lo usan. Me gustaría pensar que la mayoría de los activistas serios, reales, que utilizan la censura para atacar como una herramienta de ataque, lo saben.
Hay otros que quizás se van por la moda y como tú dijiste, ese caso, a mí me parece que Tropic Thunder fue un chiste. El chiste de la censura de que alguien salió, y yo me acuerdo que vi la entrevista y decía la persona que sí, porque cómo es posible, él hizo el ¿verdad? Se pintó la cara de negro y entonces, pero tú viste la película, ¿no? Dude, es que no estás entendiendo, o sea, llegó un absurdo, hay personas que se montaron en la ola de la moda de empezar a censurar por censurar. Pero yo creo que yo creo que las compañías se están montando en esa moda. Porque, por ejemplo, HBO, quitar Casablanca, quitarla, para mí es... era Gone with the Wind, Perdóname, exacto. Pero eso es que es ridiculez. Pero la dejaron. Pero a veces yo no sé, en el caso de las compañías, Marvel, por ejemplo, he visto ciertas cosas que ellos utilizan a favor eso, y yo creo que ya ellos lo tienen premeditado. Y mira, Pablo, vamos a poner que van a boicotear nuestra película El Joker. Yo me acuerdo cuando salió El Joker, supuestamente un grupo de feministas que nunca dijeron quiénes, yo busqué en internet, estaban atacando la película del Joker de Joaquin Phoenix antes de salir, porque era una película que iba a representar al abusador, al que atacaba a las mujeres como algo grande, como algo heroico. Y ya supuestamente estaban las protestas y donde quiera de repente empezaron a salir esas noticias y yo decía, pero ¿qué entidad feminista está, o qué mujer feminista, qué activista feminista está diciendo eso? Y buscaba y googleaba y preguntaba a amigas feministas, que verdad son del movimiento feminista, y me decían, mira, yo no sé, yo no tengo problema con eso. Así que yo no sé hasta qué punto el estudio coge pon, porque eso, claro, hace sonar mi película, porque esto es lo que pasa con lo que tú estabas diciendo ahorita. Algo también de la censura es que cuando tú tratas de censurar, logras casi siempre lo contrario. No logras que la gente no la vea, logras que la gente la vea. Así claro. Que no sé si en el sentido del estudio dirán, ¿sabes qué, Pablo? Vamos a inventar que el Joker por ahí es un comunicado o habla con fulano de tal medio para que empiece a regar el rumor de que supuestamente hay activistas feministas que van a censurar la película por esto. Es publicidad gratis. Y al final la gente que va a decir, pues yo quiero verla, a ver que realmente cuán violenta va contra la mujer. El doctor Flecha dice que no hay mercadeo malo. Mercadeo. Me acuerdo. Me lo enseñó un profesor de cine también, me decía algo así. No hay publicidad mala, algo así me decía. No hay publicidad mala. Yo creo que en los temas sociales, yo que he discutido en algunos temas, algunas cosas, una vez me invitaron a un foro y estábamos discutiendo, por ejemplo, la muchacha me dijo que el hombre domina el mundo y yo le dije, sí, dominamos el mundo, y le pregunté por qué, me dijo, hay más CEO hombres y más en el top son hombres, y yo le dije, sí, felicidades, también los hombres se suicidan más, ganamos también en cárceles y hay más vagabundos, así que sí, hemos dominado el mundo, felicidades. Ese comentario me pasaron un papel de que me estaban esperando que me iban a sacar por otra puerta porque habían unas personas. Yo dije, Dios mío, pero estaba en un foro de libre expresión, la gente súper molesta, y esa sensibilidad, ¿verdad?, es la que me preocupa. Y estoy hablando de, ¿verdad?, una vez estaba dando un curso de contabilidad y quería llevar el punto de que cada cual debe hacer una de las cosas, ¿verdad? Usted se enfoca en lo que usted es bueno, y el ejemplo que di fue los hombres, las mujeres siempre escojan el color de la casa porque ellas son más visuales, pero que los hombres escojamos siempre jolo porque nosotros somos los que nos va a tocar pintar la casa. Ay, bendito. ¿Para qué fue eso? Por poco me quieren matar. Entonces, pues lo que yo siempre he dicho, pues si no estás de acuerdo, pues dime tu punto, porque de hecho una muchacha me dijo, yo soy la que pinto en mi casa, y yo le dije, estoy dando un ejemplo hipotético, no es que exactamente. Lo que yo he visto es que de verdad algunos grupos sociales sí hay unos temas, verdad, de bien sensibles, color, pero hay otros temas que he visto que no son sensibles. Entonces, y también he visto en los medios, yo no sé si ustedes, he visto que algunos artistas sí pueden hacer lo que desean, otras personas si lo hacen son figuras muertas. Por ejemplo, temas de religión. Tú puedes poner al Papa probablemente y hacer quizás algún tipo de parodia con la religión. Yo que voy a una iglesia, he visto que hay menos sensibilidad con ese tema.
y con algunas artistas. Yo creo que este artista puertorriqueño que tiene un talento increíble, Raymond Arrieta, él hace sus comedias. Yo nunca he visto una huelga contra Raymond. Tiene figuras gay, tiene alguien como yo, gordito, que hace papel como si fuera, qué sé yo, no muy inteligente. Yo nunca he visto una protesta con Raymond, sin embargo, he visto con otros artistas, y que no la haya, by the way. Bueno, hubo una hace unos meses atrás de la comunidad sorda, porque él hizo una parodia de una de las de estos que hizo Wanda Vázquez, y estaba el intérprete de señas, Sí. pero obviamente él lo exageró. Exacto, exagerado. Estaba la comunidad sorda en ¿Protestó? Facebook, que yo sigo, protestó, sí, quejándose que le faltó el respeto a la comunidad sorda porque se estaba burlando. Claro. Pero no llegó a mayores. Pero Raymond también es una figura bastante carismática. Yo creo que es una figura de pueblo que bien. Yo creo que él se cuida mucho, y yo creo que la gente lo quiere mucho, y como quien dice, se la perdonó. No llegó a mayores. Sí, exacto, pero se la perdonan, es lo que yo quiero decir. Se la perdonan con el personaje que tiene, que es homosexual en la barra. Se la perdonan. Y qué bueno que se la perdonan, by the way. No estoy diciendo aquí que saque a la gente a protestar. Yo se la perdono. Pero deberíamos ver más de eso. Yo, ¿verdad? Si algún día tengo a Raymond en algún sitio, le voy a preguntar cómo tú haces para, ¿verdad? Para que te perdonen algunas cosas y otras no. Ahora mismo la comedia que tiene de política, yo me imagino que de la oficina de gobernación no estarán muy contentos. Aún así el canal le permite, así que yo creo que es verdad que han salido con eso. Vamos. Ya, oye, como el tiempo ha corrido aquí, hay un tema que no podemos irnos, Impeluso, hate speech. ¿Te ha tocado trabajar con eso, con el famoso hate speech? Disculpa, no entiendo qué significa la expresión. Disculpa. El mensaje de odio. Hay gente que dice que pues, si tú dices alguna cosa de alguna comunidad, es mensaje de odio, y entonces pues también hay que censurarte. No, gracias a Dios no tuve esa experiencia, y gente allegada no. Qué bien. Eduardo. Sí. No, tampoco. Qué bien, porque yo más así, no sé si aplique tanto, porque fue en un salón de clase. Ustedes que son profesores saben que uno, bueno, Pablo también, nosotros que somos cineastas, yo estoy acostumbrado quizás a un ambiente donde las palabras son la orden del día. Yo mismo las utilizo comúnmente, así que yo siempre voy esta entrevista, estas cosas públicas, pidiéndole a Papá Dios que me dé fuerza, entendimiento, poder, para que no se me zafe una palabra que no deba ir. Pero yo recuerdo en un salón que, explicando un tema dado, no me acuerdo cómo surgió el tema, pero utilicé la expresión, es por eso que le dan más prioridad al trasero de J-Lo que al talento de J-Lo. Okay. Y yo lo que estaba demarcando era que en Hollywood tú vas a ver que la mujer es un objeto, ¿ok? La muchacha se quejó, eso fue en el CAT, se quejó con Harry Vázquez, y Harry me llamó a capítulo, y mira que dijiste que si hablaste del trasero de J-Lo, yo pensaba que era, yo dije, se me salió una palabra mala. Tenías que decir la belleza. Cuando él me dice eso, yo, caramba, eso es lo menos, yo sí, es verdad, ¿sabes qué? Lo dije. Sí lo dije, pero precisamente fue algo que utilicé como ejemplo para que vean cómo precisamente es un comentario sexista, no porque yo esté a favor ni porque yo le esté diciendo, es porque precisamente Hollywood es sexista, y ese era el punto que quería traer. Y es una realidad, lo vemos, está en los tabloides, se habla en todos lados. Mira, sí, lo dije en el salón, se le da más prioridad al trasero de J-Lo que a su talento. Pero no era que yo estaba avalando, no era que la muchacha lo tomó, la queja de ella era que yo era un profesor machista, porque pues como que para mí pues el trasero de J-Lo era mejor que su talento, algo así, yo no sé, y era el issue. Después se arregló y se entendió, pero yo creo que es lo más cercano a algo así que de repente alguien que quizás esté por algo que tú dijiste, hiciste o lo que sea, que te estén como que, hey, estás hablando en contra de tal cosa, como te pasó. Yo creo que tú la pasaste porque Pablo y que yo con bueno, sí, bueno, a mí me ha pasado un montón de veces hablando temas de equidad y otro tipo de cosas. Alguien una vez me preguntó que por qué en el agregado completo los hombres cobran más que las mujeres. Yo dije, porque los hombres somos más brutos que las mujeres, y todo el mundo se quedó. Los hombres somos los únicos zánganos que nos trepamos 600 pies en una antena. Lo que pasa es que Pablo va a estar de acuerdo con esto. Yo creo que nosotros en cine, pasa que en arte somos cínicos, nos encanta el humor negro. O sea, es bien difícil, qué sé yo, que a lo mejor Pablo diga algo que a mí me ofenda, yo diga algo que digo que a lo mejor lo hay, pasa, pero
pero yo creo que en el ambiente artístico, cuando, no sé, estamos más un poquito abiertos a quizás a tocar esos temas y hablarlos, y hablar de temas que quizás para alguien que no esté en el ambiente artístico sean tabú, para nosotros quizás no tanto, y por eso a lo mejor ofendernos o toparnos con eso, creo yo, no sé si Pablo esté de acuerdo, pero yo estoy igual que Pablo, yo no, algo como hate speech, fuera de esa situación que te conté, yo no la, gracias a papá Dios, espero que no pase, no la yo lo soluciono fácil porque digo, lo que pasa que cuando digo alguna palabra que ofende, digo, no, lo que pasa que en Argentina significa diferente. No, en Argentina, no, en Argentina suena diferente y ya está. Yo creo que alguien por ahí se tomó no sé, el privilegio de decir esto es lo que se va a pasar y esto es lo que, como la sociedad va a funcionar, es como yo diga. Y bueno, a veces yo no funciono como esa persona y bueno, pues me caen chinchas cuando digo que me gusta la reforma contributiva de Donald Trump. Y decir que te gusta algo del presidente de Estados Unidos es pecado mortal y yo en los miércoles que tenemos negocios con café siempre decimos nos despedimos, gracias, sé que este va a ser el último programa, nos vemos, los quiero mucho porque sé que me van a sacar algún día porque pues la gente no tolera que tú pienses diferente. Entonces, como tú piensas diferente, es un discurso de odio. Por ejemplo, a los cristianos nos llaman fundamentalistas, a veces, a los cristianos. Eso es un gran insulto para los cristianos. Pero yo, pues, qué sé yo, la persona probablemente no sabe de religión, qué sé yo qué. Si los cristianos hablamos de alguna doctrina, bendito, lo que nos va a caer encima es chinchas, pero chinchas. Entonces, pues, yo creo que quiero terminar el programa de hoy en un tono positivo y haciendo la pregunta más difícil quizás de la noche, que es, ¿qué podemos hacer para eliminar, evitar la censura y tener una sociedad más libre, que cada cual de nosotros elija qué queremos ver, qué productos queremos consumir y esa libertad que tanto deseamos, que cómo podemos alcanzarla? Así Para que quiero mí, empezar con Imperuso. Sí. Vamos, mira, primero, la primera es un poco lo que planteé en algún momento, que ustedes estaban bien de acuerdo. Estar de acuerdo en algún punto en esas minorías que la pasan todavía mal en algunos temas. Ser conscientes en esa parte. Y después, lo otro que podemos hacer, digamos, tener la conciencia y ayudar en respecto a eso. A vos te plantearon el tema de que las mujeres ganan menos que los hombres y no sé qué. A mí me dicen que en algunos medios todavía se sigue dando esas cosas. Entonces, fijarnos en esos detalles, cómo podemos mejorar. Y después del lado nuestro, como docentes, como Eduardo, y tú también, los tres somos docentes. Claro. Ayudar a los jóvenes a darse cuenta de que amplíen sus conocimientos y su manera de pensar en muchas cosas. Pienso que esas son las dos maneras que nosotros podemos. Internamente, nosotros crecer. Un poco lo traje antes. Porcel, el programa de Porcel. Ahora creo que es difícil poder volver a hacer ese tipo de programa, ¿no es cierto? Entonces yo mismo he evolucionado. Mi manera de hablar y de bromear, mi vocabulario, que yo me acuerdo de Argentina, la manera de bromear entre amigos, tenía ciertos vocabularios que ya en algún momento tuve que decir, diablo, tengo que dejarlo de utilizar, porque son despectivos y aunque suenen a broma, son despectivos. Entonces, primero educarme yo para crecer en evolución de estos momentos de la sociedad que están todavía, es increíble. Contabas de China, lo que está pasando en China, que todavía están censurados, que no sé, no llega a Google y no sé qué, ¿viste? Todavía estamos muy cerrados en muchas cosas. Y después, educación hacia los jóvenes. Eso para mí es súper fundamental y ahí nos tenemos que hacer cargo nosotros, ¿no? Eduardo, ¿qué podemos hacer para mejorar esta sociedad y que sea más? Hueco, pero eso es lo mismo que pienso yo, educación, no hay educación, no hay otra, no hay que buscarle más vuelta, porque es un tema, lo que mencionaba cuando te hablaba ahorita también, de que yo creo que cuando ocurre la censura viene de la ignorancia, de los miedos a causa de ignorancia, de yo no saber ni entender, y por eso ya yo entiendo que eso que va a salir atenta contra lo que yo creo, y no puede salir porque es malo, ni siquiera lo he visto, así que es educación. Yo creo que si me permitiera añadir algo para alargar el chicle sobre lo que dice Pablo, yo creo que el teatro es el teatro y la literatura.
desde pequeño enseñar a los jóvenes teatro y literatura es clave, porque el teatro, primero, no solo es una herramienta que te ayuda en el crecimiento personal, sino que te ayuda a ponerte en los zapatos como escritor y como actor de otros personajes y ver otras vivencias, de tú decir, oye, espérate, ser más empático hasta cierto punto. El teatro tiene eso. Y la literatura nos ayuda acá a abrirnos a esas posibilidades. Oye, puedo leer una novela, quizás lo que un poquito tú tocabas anteriormente, es más, quizás más, no sé, más, se hace una novela sobre un pedo, sobre la conducta de un pedófilo y nadie protesta. Se hace una película sobre un pedófilo, se cae el mundo. La literatura tiene algo que logra a veces llegar un poquito más que otros medios. O sea, pasa mucho más porque la gente respeta la literatura. Hay todavía aunque la gente no lee, ¿verdad? Como pasaba antes, se peca mucho, sobre todo las nuevas generaciones, se peca mucho de eso. Somos una generación mucho más visual, pero la literatura tiene eso. Logra adentrar y llega a abrirte mundos que quizás tú no estás de acuerdo y tú dirás, mira, políticamente yo no pienso como eso, pero me ayuda a ir por allá y entender. Y yo creo que eso, si se inculcan, se educa y se lleva esas dos áreas, se añade esas dos áreas de las artes, yo creo que es un buen principio para que esa persona, esos individuos, se desarrollen y sean más abiertos a, mira, no estamos buscando que estés de acuerdo, si no estás de acuerdo como tú dices, si no estás de acuerdo con algo, no estás de acuerdo, pero por lo menos estás abierto al diálogo de decir, mira, vamos a hablarlo, o mínimo, no estoy de acuerdo, pues no lo veo, pero los que sí quieran verlo, pues que lo vean, es asunto de ellos, y ya no pasa nada. Y no lo voy a ver por esta y por esta razón. Y ya. Muy bien, wow. ¿Qué tema este? Les quiero dar las gracias a Impeluso y a ti, Eduardo, por haber primero tener la valentía de hablar con esto. Créeme que me acerqué a algunas personas y me dijeron, podemos hablar en privado, pero en vivo no me atrevo simplemente. Así que quiero darle las gracias a Bianca Santiago, mi productora, que los contactó a ustedes y los consiguió. Y con eso le quiero decir a todo el mundo que el miércoles que viene volvemos a Negocios con Café y me despido diciendo que algunas personas hablan, otros gritan, nosotros disertamos. Gracias y hasta la próxima. Buenas tardes. La película.